Después de describir el viaje de Jesús a Jerusalén, Lucas registró el ministerio de Jesús en Jerusalén. Esta es la quinta sección principal del Evangelio de Lucas y se extiende desde el capítulo 19, versículo 28, al capítulo 21, versículo 38. El registro de Lucas del ministerio de Jesús en Jerusalén comienza en Lucas capítulo 19, versículos 28 al 44, con la entrada de Jesús a Jerusalén mientras las multitudes lo reciben con algarabías y alabanzas. Siguiendo su entrada en la ciudad, lo primero que Jesús hizo fue purificar el templo, sacando a los mercaderes. En Lucas capítulo 19, versículos 45 y 46, Jesús condenó las prácticas pecaminosas que habían corrompido el culto y la vida judía, e insultado en gran manera al liderazgo judío. Necesitamos el trasfondo histórico del Antiguo Testamento para entender los eventos de Jesús al purificar el templo, del mismo modo que lo necesitamos para entender muchas enseñanzas en el Nuevo Testamento. Nos referiremos al Antiguo Testamento en el libro de Primera de Reyes, capítulo 8. Se registra la dedicación del templo. El templo había estado en construcción por varios años. Cuando fue terminado, el rey Salomón y los israelitas fueron a dedicar el templo. El rey Salomón oró a Dios: «Oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona». Adicionalmente, el rey Salomón también oró que cuando los extranjeros, quienes oyeren del gran nombre de Dios, vinieran de tierras lejanas para orar hacia el templo, Dios escucharía sus oraciones para que todos los pueblos de la tierra conozcan el nombre de Dios y le teman, y sepan que el templo fue construido por el nombre de Dios. Así que en el tiempo de Jesús, cuando las autoridades religiosas hicieron del templo una cueva de ladrones, deshonraron el nombre de Dios, debido a que el templo está asociado con el nombre de Dios. Además, el hecho de que Jesús purifica el templo tenía un significado simbólico. El templo apuntaba a Jesús mismo porque Él es el templo verdadero y final. Jesús es la realidad del templo para todas las naciones que vienen a orar, ya que oramos a nuestro Padre en el nombre de Jesús. Así que si entendemos el templo del Antiguo Testamento, podemos ver el significado de la purificación del templo que Jesús hizo y su relación con la venida del reino de Dios. Lo que parece ser la causa por la que Jesús estaba molesto es que el área del templo, el atrio de los gentiles, el acceso para estar en la presencia del Creador del universo, donde las naciones podían ir, estaba bloqueado. Ellos no podían ir a la parte interna del templo que era exclusiva para los judíos. Sin embargo, la parte del atrio de afuera era para las naciones, para los gentiles. Ellos podían ir y orar ahí. Y lo que vemos es que ahí no había lugar para orar. No había lugar para los gentiles en términos del propósito real de ese espacio. Y por eso vemos a Jesús restaurando el templo y la función de ese espacio, limpiándolo para que las naciones pudieran ir y orar. En Lucas capítulo 19, versículo 47 al capítulo 21, versículo 38, Jesús pasó los siguientes días enseñando en el templo, hablando acerca del reino de Dios. Durante este tiempo, su conflicto con los líderes judíos se intensificó, mientras él continuaba condenando sus prácticas y ellos continuaban retando su autoridad. Escuchemos lo que los maestros de la ley y los principales sacerdotes hicieron en Lucas capítulo 20, versículo 20. Y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Pero Jesús no dejó de predicar la verdad solo porque unos hombres malvados trataron de atraparlo. En lugar de eso, Él abiertamente los reprendió. Como les dijo a las multitudes en Lucas capítulo 20, versículos 46 y 47. Guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Mientras Jesús se acercaba a Jerusalén, el rechazo de Israel para aceptarlo como su Mesías Salvador le llevó a profetizar la destrucción de la ciudad.
Pero incluso esta catástrofe sería solo un anticipo de un juicio mayor. En el último día, cuando Jesús regrese en gloria, cada uno dará cuentas ante Él. Y por esta razón, Jesús llama a sus discípulos de todos los tiempos a obedecerle diligentemente y a observar con atención por su regreso.